así que arréglense, o me arreglo yo, mejor dicho, mejor me escondo. Ok, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy que corresponde a flujo en sistemas ramificados. Ok, estamos entonces. Entonces esta clase corresponde a flujo en sistemas ramificados. Y antes de comenzar, como me gusta hacer en todas las clases, vamos a partir dando una contextualización, ya de dónde en el fondo aplica lo que vamos a ver en la clase de hoy. Nosotros a lo largo del curso, o sea, incluso desde el comienzo del curso, hemos trabajado con sistemas de cañería simple. Es decir, una cañería que va desde un estanque a otro, una cañería recta, una cañería con un medidor de flujo, con algún medidor de flujo, etcétera, etcétera. Siempre hemos hablado de cañerías únicas en el sistema. Pero si nosotros nos vamos a la vida real, ya, si nos vamos a la vida real está compuesta por cañerías con ramificaciones. Ya, una única cañería que luego se bifurca, o distintas bifurcaciones que luego se unen a una sola cañería. Lo que se presenta acá, por ejemplo, es una matriz central, ¿ya? Viene acá una matriz central, y esa matriz, por ejemplo, que puede ser, bueno, que en este caso domiciliario, corresponde a agua potable, ¿ya? Se va a luego en distintos puntos o en distintos nudos, se va a ramificar de modo de distribuir agua a distintas localidades, como ven acá, ¿ya? A distintas localidades. Entonces, tenemos acá una serie de casas, ¿cierto?, que se conectan a un mismo punto, y estos puntos en el fondo forman parte de una red central, ¿ya? Y de la misma forma que tenemos esto para la distribución de agua potable, también lo vamos a tener para la recolección de agua servida, ya solamente que de agua servida la cosa va a ser al revés. Ya vamos a tener una serie de casas desde las cuales salen las cañerías con aguas servidas y van a dar una matriz central que luego es transportado por gravedad hacia, bueno, gravedad en la mayor parte de los casos. Acá en Chile tenemos la ventaja que puede ser por gravedad en muchas localidades, hacia una planta de tratamiento de aguas servidas como las que tenemos en Santiago, ya como la Farfana, por ejemplo, ¿sí? Ya, entonces, por eso es un ejemplo, ya que dice, bueno, en el fondo la vida no está compuesta por cañerías rectas o cañerías, ¿cómo se llama?, singulares, ya, sino que en el fondo tenemos ramificaciones. El cuerpo humano, por ejemplo, acá tenemos, ¿cómo se llama?, un esquema muy, no sé si es sencillo en realidad, yo no sé medicina, pero en el fondo es como para que ustedes vean que nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema circulatorio, también en el fondo está compuesto por múltiples ramificaciones, ¿ya? Entonces, la vida completa, si lo vemos, si lo pensamos, está compuesta por cañerías o tuberías con ramificaciones, ¿ya? Entonces, ahora vamos al caso práctico de la industria de procesos, ¿ya? La industria de procesos, como probablemente si pueden imaginar, también está compuesta por ramificaciones. Entonces, acá tenemos dos cosas. Acá presento un intercambiador de calor y más abajo un parrón, que así se llaman, un parrón con cañería, ¿ya? Son sistemas de distribución de cañería. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un intercambiador? Bueno, primero, ¿qué es un intercambiador de calor? Ustedes a lo mejor conocen un intercambiador o ya los han visto en termo. Un intercambiador de calor es esto, ¿ya? El círculo donde tienen un fluido que entra a una temperatura 1, sale a una temperatura 2, y otro fluido que pasa en el fondo que en el fondo hay intercambio de calor o también hay un balance de energía acá. Un balance de energía. Bueno, eso que probablemente vieron o están viendo en la asignatura de termodinámica, si lo vemos en términos reales, esto es, ¿ya? Consiste, toda esta línea acá, que pareciera ser una suerte de serpentín, corresponde al fluido que va por los tubos,
y esto que va por fuera de los tubos corresponde a lo que circula por la coraza, ¿ya? Entonces, si nosotros lo pensamos, acá tenemos, en el caso de los tubos, un intercambiador de calor posee múltiples tubos. Entonces, como tenemos tubos, es razonable que nosotros tengamos una diferencia de presión o una caída de presión a lo largo de este sistema, ¿ya? Entonces, la duda es, como tenemos una diferencia de presión, pero hartos tubos, ¿cómo calculamos la diferencia de presión de este sistema completo? Lo mismo, perdón, cuando tenemos estas cañerías, ¿ya? Todas estas cañerías, todo este conjunto de cañerías viene probablemente de una matriz central. O lo que se tiene acá, por ejemplo, que son sistemas de almacenamiento, ¿ya? En el fondo voy a tener una cañería central que se va a distribuir hacia los distintos estanques. Entonces también cabe hacerse la pregunta, ¿cuál va a ser la caída de presión a lo largo de este sistema? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, habiendo ejemplificado, habiendo dado una pequeña introducción, a través de esta clase vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué cálculos aplican para el diseño de sistemas con flujo ramificado? Y la siguiente pregunta es, ¿qué relación tiene la caída de presión en el cálculo de sistemas con flujo ramificado? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a atender el día de hoy. Entonces, nuestro objetivo va a ser aplicar balances de energía mecánica, ¿ya? Y balances de materia también, como vamos a ver, a sistemas de transporte que presentan tuberías ramificadas. Todavía estamos trabajando con sistemas en estado estacionario, ¿ya? Entonces, en todo momento, en este caso, nuestra consideración principal va a ser que vamos a trabajar en estado estacionario, ¿ok? Entonces la clase de hoy va a estar compuesta por tres partes. La primera es, vamos a hacer una comparación del flujo en serie, que nosotros de alguna forma lo hemos visto, versus el flujo en paralelo. Y este flujo en paralelo en el fondo nos muestra lo que son las ramificaciones, ¿ya? Vamos a ver algunos casos de flujo ramificado y la parte central, y en realidad la mayor parte de la clase nos vamos a enfocar en resolver un par de ejercicios donde aplicamos estos conceptos. Entonces vamos a partir con lo primero, una comparación del flujo en serie versus el flujo en paralelo. Y acá tenemos dos sistemas. Tenemos nuestra tubería en serie y tenemos nuestra tubería en paralelo. ¿En qué consisten tuberías en serie? En el fondo que viene un caudal acá, y este caudal va a pasar por cañerías de distintas características. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos una primera parte con un diámetro de 1, una siguiente parte con un diámetro de 2, una siguiente parte con un diámetro de 3. Entonces, en estos casos, vamos a tener que el diámetro 1 va a ser mayor al diámetro 2, va a ser mayor al diámetro 3, y por ende, la velocidad también va a ser, la velocidad 1 va a ser menor que la velocidad 2, y esta va a ser menor que la velocidad en 3. Creo que ahí todos podemos estar de acuerdo. Entonces, al momento de presentar lo que son las ecuaciones para balance en materia y balance de energía, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Ya. Primero que todo, tenemos un sistema en serie, un sistema cerrado y un flujo que ingresa y un flujo que sale. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a tener que el caudal total, el caudal, ¿cierto?, que está entrando y saliendo, va a ser igual al caudal que circula a través del sistema 1, y este va a ser igual al caudal que circula por el sistema 2, y este va a ser igual al caudal que circula por el sistema 3. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo estamos en estado estacionario y estamos también ante un sistema cerrado. O sea, esto es todo en el fondo un tema de conservación de materia. Entonces ahora les quiero hacer la siguiente pregunta. En este tipo de sistema, ¿cómo se expresan las pérdidas por fricción? ¿Voluntario? ¿Cómo se calcularían las pérdidas por fricción en este sistema? Las pérdidas deberían ser iguales. Estamos hablando de la tubería en serie. ¿Cómo va a ser la pérdida por fricción de este tramo versus este tramo versus este tramo? ¿O cuál va a ser la pérdida total en este caso? De tuberías y en serie. La suma de los tres. Justamente la suma de las pérdidas en cada tramo, cuando estamos en un sistema en serie, con el HF, justamente con el HF de siempre, ¿ya?
Entonces, en este caso, como bien indican ustedes, las pérdidas por fricción totales, cuando estamos en un sistema en serie, va a ser el siguiente. Las pérdidas que hay entre A y B, como se indica acá, va a ser la pérdida en el tramo 1, ¿ya? Más las del tramo 2, más las del tramo 3, ¿ok? Esto, en el fondo, se asemeja a cuando tenemos una cañería con accesorios en el fondo, ¿sí? Esto es análogo a una cañería con accesorios. Porque ¿qué pasa cuando tenemos una cañería con accesorios? Y para eso me voy a ir a la pizarra, si me permiten. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tengo ya, no sé, tengo acá una cañería acá, una válvula acá, un codo aquí, un codo acá, codo, válvula, y los tramos rectos, las pérdidas por fricción aquí van a ser igual. Van a ser igual a las pérdidas en la tubería, más las pérdidas en los codos, más las pérdidas en la válvula. Entonces, esto en el fondo es un ejemplo de pérdidas por fricción en serie. En serie, ¿ya? Por lo tanto, sin quererlo, hemos visto, voy a cambiar el grosor de este plumón, sin quererlo ya hemos trabajado el tema de pérdidas por fricción en serie, solamente que no le hemos puesto ese nombre. ¿Ok? Volvamos a la clase. Entonces, aquí vamos a incorporar un término nuevo. ¿Qué pasa cuando tenemos tuberías en paralelo? ¿Ya? Primero que todo, ya, suponiendo que tengo acá dos estanques. Tengo un estanque A y tres cañerías que van, en el fondo, que van hacia un estanque B. ¿Ok? Ya, estanque A, estanque B. Entonces, este flujo, primero que todo, voy a tener un flujo total que se divide en tres ramas. Por lo tanto, ¿cómo va a ser, cómo creen ustedes que va a ser el balance de materia en este caso? ¿Algún voluntario, por favor? ¿Cómo va a ser acá el balance de materia? Tengo un caudal total que se distribuye en tres ramas. ¿Cómo va a ser el balance de materia? Y acá tengo una respuesta. Va a ser la suma de los caudales, la suma de caudales en A igual a la suma de caudales en B, claro, la suma de los caudales. Entonces hay una suma de caudales, ¿cierto? O sea, en el fondo voy a tener ¿dónde está? Voy a tener un caudal total, ¿cierto? Que va a corresponder a el caudal en 1, caudal en 2 más el caudal en 3, ¿cierto? O sea, son la suma de tres caudales, ¿ya? Y ahora viene la parte novedosa. A ver, espera acá. Acá hay una pregunta. Se pone en el subíndice por cada cañería, así es, justamente, ¿ya? Y se suma todo, sí, ¿ya? Entonces, caudal 1, caudal 2, caudal 3. Caudal 1, el caudal de la rama 1, caudal 2, el caudal de la rama 3, y caudal 3, el caudal a través de la rama 3, ¿ya? Entonces, y ahora viene la parte de las pérdidas. Y esta es la parte que no es tan intuitiva, ¿ya? Pero que de todas maneras yo creo que lo podemos resolver. Cuando tenemos tuberías en paralelo, ¿ya? Cuando tenemos tuberías en paralelo, pasa lo siguiente. Las pérdidas en cada rama son iguales, ¿ya? Cuando tenemos una ramificación, las pérdidas, y en el fondo este es como el punto común que tiene la ramificación, las pérdidas entre un punto donde se produce una ramificación hacia el otro punto donde termina la ramificación, van a ser iguales. Es decir, que la pérdida en 1 va a ser igual a la pérdida en 2 y esta va a ser igual a la pérdida en el tramo 3. Profe, Dígame. pero ¿eso ocurre por el hecho de que estén en paralelo o porque las tres cañerías sean iguales? No, eso ocurre porque están en paralelo.
Ya. ¿Ya? Estas cañerías no son iguales, ¿ya? De 1 es distinto de 2 y es distinto de 3. Las velocidades también son distintas. Esta igualdad se establece porque tenemos cañerías en paralelo. Y hay distintas formas de explicar esto. Ya me están explicando, y efectivamente voy a mostrar una forma que explico. ¿Ah? Profe, no se le entendió lo último. ¿Qué cosa? Lo último que dijo se le cortó un poco el audio. Ah, se me cortó el audio. Ah, ya. No me acuerdo qué dije al último. Ah, no, les dije al último, bueno, les dije esto, que esto ocurre, ¿cierto? No porque simplemente en paralelo se puede la misma. Eso es a continuación, ¿ya? ¿Se Profe, escucha cortado, en serio? sí, otra vez se Profe, cortó. Ay, justo no, cuando qué lo iba a decir se desastre. cortó de nuevo. Ya, bueno, la verdad que no dije nada, solo dije que les iba a abrir la pizarra, ¿ya? Está encriptado el mensaje. Pucha, ya. Claro, sí. A ver, ojalá ahora no se corte. Ya.